Se ponga de pie, vamos a entonar un último himno y después ya estaremos dejándole lugar a nuestro pastor con la predicación de esta mañana. Es el himno 364, día en día. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por venir y acompañarnos al estudio de esta mañana. Este es el segundo domingo, así que seguimos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Así que, bueno, ya lo tienen ustedes ahí, es Juan capítulo 13, del 6 al 11. Entonces, ya usted puede ver en su pantalla. Hay que seguir orando por los enfermos. Les ruego, les suplico en mi corazón que oren por Nora Flores, ¿ok? No se siente bien y ha estado mala y necesita una operación, ¿ok? Entonces hay que orar por ella, que el Señor ponga los planes y también la necesidad económica también que va a haber respecto a esta operación también, ¿ok? Estamos ya entrando, ya el tiempo pasa rapidísimo, el tiempo pues ya entramos al 2025, así que hay muchas cosas que vienen según las escrituras, según la Biblia, según las profecías, vienen tiempos difíciles. En el amor de Cristo yo les suplico que se apegue a la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces el tema que estamos viendo es santidad. Salimos de humildad, ¿se recuerdan? Estamos entrando en santidad.
Entonces, ¿cómo caminamos nosotros realmente en esa santidad? Y es de vital importancia que entendamos el texto bíblico para poder proseguir con los demás temas que tiene este capítulo 13. Entonces, leemos del 6 y vamos a leer hasta el versículo 11. ¿Lo tienen todos? Amén. Juan 13, del 6 al 11. La palabra del Señor dice así. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de su presencia. Primeramente, Señor, lo que hacemos cada momento que nos acercamos y cada uno de nosotros confesando nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, todas las inmundicias que hay en nuestro corazón, Señor, que nos hayamos contaminado por ese pecado. En su presencia lo confesamos, Señor, y también nos arrepentimos. Y le pedimos, Señor, que nos limpie con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para estar a cuentas con usted. Yo le pido por esta mañana, Señor, por el mensaje que tenemos, que es un mensaje de cómo debemos de caminar en santidad. Tener esa comunión con usted, Señor, que es necesaria. Todo aquel creyente, todo aquel que ha sido salvo, que ha venido a sus pies, Señor, necesita esta comunión para caminar en santidad y su santa y bendita voluntad. Gracias, Señor, porque nos ha dejado la sangre de Cristo en la cual podemos limpiarnos, Señor, de todo pecado, de todo perjuicio. Yo le pido por el mensaje de esta mañana que sea el Espíritu Santo enseñándonos a cada uno de nosotros. Y nosotros, como buenos siervos suyos, abrimos nuestros corazones para que su palabra penetre en el centro de nuestro corazón, Señor, y así ponerla en práctica. Alabado sea usted, Señor, y quite toda contaminación de este templo, toda perturbación, Señor, distracción que haya, para podernos concentrar, Señor, en el mensaje que usted nos va a hablar en esta mañana. Alabado sea usted siempre, y que la honra y la gloria sea para usted. Todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, a quien damos las gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Prosiguiendo con el tema, es bastante delicado. Y debemos de orar también por lo que yo les acabo de decir hace unos momentos, pero también oren por lo que están viendo en el video ahorita. Está entrando, hay personas y familias que dejan penetrar este video a que llegue a sus hogares. Hay que orar por estos hogares. La situación se está poniendo peor. No vamos para mejor, vamos para peor. Así que tanto política, religioso y en las cuestiones de buscar a Dios. Recuerde algo muy importante. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, eso nos lo dice en Juan capítulo 3, dice que hay una necesidad de nacer de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo viene a la familia de Dios y Dios le recibe. Si nosotros regresáramos un poquito a Génesis, en ese libro de Génesis debemos de comprender que Dios hizo la raza humana con un propósito.
Y el propósito es el cual estamos predicando hoy en día, que está desconectado, es que la humanidad tuviera comunión con Él. Ese era el propósito. Pero naturalmente tenía que poner a prueba. Y Dios pone a prueba a todos sus hijos creyentes. Dios te pone a prueba. Entonces esas pruebas constantemente las tenemos que estar pasando. Y eso es parte de nuestro crecimiento espiritual para poder obedecer a Dios. Lo opuesto es desobedecer a Dios, y esto no nos trae ningún beneficio a nosotros. Entonces, y usted me dirá, ¿cuesta obedecer a Dios? Sí. ¿Y cuál es lo primero? Es que leamos su palabra. Si no leemos la palabra, vamos a ser engañados, persuadidos, y vamos a tener una mala información. Pero si usted lee la palabra de Dios es que Dios obra en nosotros a través del Espíritu Santo, que tiene poder, tiene fuerza, es una persona que piensa, que tiene voluntad y sobre todo tiene sentimientos también. Entonces, todo esto lo está explicando Juan, y nosotros hemos participado de todo eso. En el momento en que leemos la Biblia y el pasaje que yo acabo de hablar, naturalmente les está hablando a sus discípulos, les está hablando a sus apóstoles, les está hablando a la gente. Pero su palabra de Dios, si usted ve la Biblia, está en un tiempo presente. Todo el tiempo nos está hablando. Y nos está hablando ahora a nosotros, a través de lo que le está diciendo a ellos. Es un ejemplo que nos pone a nosotros. Entonces voy a tratar de repetirlos hasta que nos entre nosotros en nuestra cabeza, a lo menos a los que ven el video, los que nos están viendo el video, y los que están acá. Les voy a estar exigiendo y pidiendo con ruegos y súplicas que lean su Biblia. Si usted no lee su Biblia, no entiende el mensaje mío, no va a entender mi mensaje, no va a obtener salvación. Y si ya es salvo, usted tiene que seguir leyendo su Biblia, porque la necesita diariamente. Entonces, aquí estamos explicando algo muy importante. Y lo que estamos tratando de explicar es que usted puede ser hijo de Dios, pero no tiene comunión con Él. Y la razón que no tiene comunión con Él, y este es el peligro, es que usted no confiesa sus pecados, no tiene limpieza. Y usted va a haber momentos, y eso lo sabemos todos, si es que usted ya lo está pasando, o lo pasó, o lo va a pasar, pero va a seguir sucediendo, es que vamos a tener aflicciones, vamos a tener dificultades en nuestra vida. Yo no sé qué edad tengas tú, pero cualquier edad vas a tener. Nos fijamos más en las enfermedades, pero hay una enfermedad que mata para una eternidad, es la que mata el alma, y eso es el pecado. Entonces debemos de llevar cuentas cortas, leer nuestra Biblia, alimentarnos. Cuando yo digo leer nuestra Biblia, no quiere decir que nada más los días que hay servicio usted viene y va a venir a leer la Biblia, el pasaje que leímos. No, hay que leer la Biblia toda. Y siempre nos ponemos cada año, yo los exhorto, ya van a poner los primeros nombres, que usted se apunte y usted empiece a leer su Biblia. Si usted no lee su Biblia, entonces va a ignorar, y es pecado, de lo que le estoy diciendo, que todo lo que está haciendo, matándose, trabajándose, tratando de ahorrar cantidades de dinero, porque usted tiene un plan, usted tiene todo, usted puede tener todo, pero Dios lo va a cambiar, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios. Hay un salmo que me gusta, y lo leí en esta mañana porque tengo mi devocional, y es el Salmo 73.
Ese salmo es hermoso. Y nosotros vemos por qué prosperan los impíos, por qué prosperan los malhechores. Y dice usted, pues yo estoy con Dios y por qué no. Ese salmo le da la contestación de lo que yo le estoy diciendo, todo el salmo. Entonces, usted lo que tiene que hacer cada momento que usted lee la Biblia, usted va a conocer mejor a Cristo, va a conocer mejor al Padre y al Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos que ver cosas espirituales, pero si usted no está conectado, y lo siento, pero si usted está no conectado, quiero decir, no está usted limpio. Y aquí nos dice cómo debemos de limpiarnos y nos pone un ejemplo. No solo nos lo dice, sino que hay un hecho. Y ese hecho material nos lo dice, explica mucho mejor espiritual. Juan es un evangelio muy hermoso, que hay cosas que no nos mencionan en los otros 3 evangelios. Y es por eso que tenemos que tener con una actitud de un corazón abierto, llegar a las Escrituras. Y las Escrituras deben ser nuestra delicia, porque ahí es donde, solamente ahí es donde habla Dios. Y Dios habla a través de las circunstancias también. Es decir, que las circunstancias a usted le van a parecer malas, pero gracias a Dios, si usted las mira del estado espiritual, están bien, porque Dios nos está empujando, porque estamos desobedeciendo su palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de un cristiano, de un hijo de Dios? Tener comunión con Él. Muchos hablan de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Tienen sus dioses y lo quieren comparar con nuestro Dios, que es de la Biblia. Y cuando les dicen la verdad, ¿qué pasa cuando se te dice la verdad a través del púlpito? ¿Qué pasa cuando lees la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando alguien te dice que en la palabra de Dios te dice que no debe de hacer ciertas cosas? ¿Qué pasa cuando te dice la verdad? Duele y te enojas. Y te enojas contra quien te lo está diciendo. Pero aunque te enojes, la verdad sigue ahí. No la puedes cambiar. Si tú quieres cambiarla, cámbiala, pero la verdad está ahí. Entonces hay un solo Dios, hay un solo juez. Entonces entendamos esto que está pasando con 2 palabras que ustedes ya las saben, por cierto. Una palabra que quiere decir que ya estoy limpio, bañado, completamente limpio, todo mi cuerpo. En griego, ¿cómo se le dice esa palabra? ¿Cómo se dice esa palabra? Debieron de haberla apuntado. Traigan lápiz y perdón. Sí, low. Es L-O-U-O. Low en griego. Es decir, estás limpio, completo. Y hay la otra palabra, escuche esto, que dice también limpiarse, también. Pero que es únicamente parte del cuerpo. Las manos, los pies, la cara, o pero es una parte del cuerpo, cualquiera que sea. Yo le mencioné algunas de estas. ¿Qué palabra usamos? Nipto, correcto, nipto. Entonces tenga presente. Entonces, en estas 2 palabras es donde algunos se confunden. ¿Qué se confunden? No por la palabra, sino por lo que está poniendo de ejemplo. Y a eso es lo que vamos a ir a recordar un poco, porque siempre me gusta recordar un poco lo del domingo anterior, con el propósito de que podemos concentrarnos y ya tomar, como dice usted, hoy en la mañana, usted para que su carro empezara a funcionar con el frío que hay, lo calentó un poquito. Entonces cuando mira que la aguja ya estuvo, entonces ¿qué pasa? Usted ya empezó a arrancarlo y ya se va. Cuando la hoja sube de calentamiento, que el carro ya está listo, eso es lo que le está diciendo. Si usted no lo hace, va a tener problemas con su carro un día y ahí a 2, 3, 4 cuadras se va a quedar y le va a tronar el motor. ¿Ok? Bueno, veremos entonces lo que acabamos de ver. Del 6 prácticamente hay algo personal que les decía yo el domingo pasado. Y esto es prácticamente que usa en el capítulo 13, versículo 6,
use la palabra nipto. ¿Está conmigo? Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas nipto los pies? Eso es lo que está diciendo. Luego volvemos a ver la misma palabra y ya están uno a uno con Pedro, porque Pedro no entiende. Y él se lo dijo. Lo que yo hago, le dice el 7, no lo comprendes ahora, Pedro. No lo estás entendiendo, porque dice el 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, le está diciendo Pedro, mas lo entenderás, dice, después. Y entonces en el 8, otra vez entra la palabra nipto, que ustedes dijeron que es lavar, solo una parte del cuerpo. Pedro le dijo, no me lavarás, nipto, los pies jamás. Entonces él se opuso que le lavara los pies, pero Jesús le respondió, dice ahí en el 8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, no tienes comunión conmigo, Pedro. Y entonces Pedro está cambiando de pensamiento. ¿Por qué? Porque él ya vimos anteriormente que es muy impulsivo en muchas cosas, y el Señor sabe, pero su corazón es bueno. O sea que muchas veces cada quien de nosotros tenemos diferentes caracteres, si quiere verlo así. Nuestros caracteres son diferentes, el mío no es igual que el suyo. Entonces, pero lo vamos formando, el carácter. Entonces dice el 9, le dijo Simón Pedro, Señor, entonces le dijo el Señor, no va a tener parte conmigo. Pero el 9 le dijo Simón Pedro, cambió de forma de pensar, pero estoy hablando de segundos, ¿ok? Porque están hablando. No solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Quiere decir que hay cabeza y el pie, que está diciendo, un baño completo. Miren, no solo los pies, sino empecemos desde aquí arriba y sigamos hacia abajo. Un baño completo, quería Pedro ahí. Dije, no me laves una parte. Lávame, dice, las manos y la cabeza. Le dijo en pocas palabras. Mire todo lo que dice. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también... o sea, las manos, pero empezó los pies y la cabeza. Pero en el orden que podemos hacer es cabeza, manos y pies. Si quiere, quería todo completo. ¿Me entiende? Entonces Jesús le dijo. Entonces dice la palabra aquí ya empieza con una palabra diferente de nipto. Y es la palabra lavado. Es lo quiere verlo, lavado. Entonces voy a repetir, Jesús le dijo, el que está lavado, completo, bañado, no necesita no necesita sino lavarse, lipto, los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando dijo la palabra no todos, ¿qué dijo? Hablaba de una persona, pero hablaba no solamente de Judas. Estaba hablando de los restos de los discípulos, aparte de ellos los otros 11. O sea, estaba hablando a los 12 y estaba hablando a otros que no estaban limpios. Estos que no estaban limpios, quiero hacer una referencia. ¿Okay? Estos que no estaban limpios se fueron, estos discípulos. ¿Por qué? Porque no quisieron salvación. No sé si me explico. ¿Por qué dice usted? Porque dice, no creyeron y se fueron. Y dice, entonces les dijo él a sus discípulos, ¿queréis ir vosotros también? ¿Ok? ¿Se recuerdan que lo vimos? No, eso lo vimos. ¿Ok? Entonces, ¿no queréis ir vosotros? ¿Quiénes? A los 12 le estaba diciendo. Pero entonces hubo uno que se fue con nosotros. No fue salvo también, igual que los otros discípulos. Entonces, aquí en el 10 encuentra las dos palabras. ¿Ok? Jesús le dijo, el que está lavado, entonces es lavado. Es completo, bañarse. No necesita sino lavarse, nipto. ¿Ok? Lavarse, nipto. Los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Se da cuenta de la diferencia del 3:10? Ahí se lo dice claramente. Entonces dice, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Estamos? Bueno, entonces ya vimos esta palabra de nipto y todo en el 3:10, y entonces las expresiones lavado y lavarse están en un versículo
son dos traducciones griegas completamente distintas, si quiere verlo así. Ahora bien, eso ya lo explicamos, ya lo vimos y vimos versículos, si quiere verlo al respecto. Pero hay algo muy importante cuando ya entramos a una situación bastante difícil, ¿verdad? Porque lo que corresponde de la manera o de la misma manera que el creyente ante la ley fue lavado de sus pecados delante de la ley, o sea, porque Cristo cumplió la ley. Entonces nosotros estamos en Cristo, una vez para siempre, naturalmente. Y eso vimos Hebreos capítulo 10 del 1 al 12, no lo vimos, creo yo, ¿verdad? No lo vimos. Ok, entonces no hay ningún problema, vamos a verlo, porque yo lo que quiero es que me entiendan. Entonces vuelvo a repetir, los pies de tal persona estarían sucios y necesitan limpieza, pero no así el cuerpo, es lo que está diciendo. Y aquí es donde, vamos a ir a Hebreos, por favor, pues sí me interesa que vamos a Hebreos ahí en el capítulo 1. Si se pasa, pues va a llegar a lo que corresponde a Santiago. Pero necesito Hebreos 10. Cuando usted lo tenga, pues yo lo espero un poquito porque no quiero ir a la carrera, sino que podamos entender. Entonces, mire, pues lo que quiero decir. Los pies de las personas, estoy repitiendo, estarían sucios y necesitan limpieza, pero no así su cuerpo. Ahora, de la misma manera, el creyente ante la ley fue lavado de sus pecados. ¿Quién fue lavado delante de la ley? El creyente, dice, de sus pecados, una vez para siempre. Y eso es lo que nos está tratando de decir Hebreos capítulo 10, y vamos a leer del 1 al 10. Perdón, sí, ok. Entonces, de la misma manera, el creyente ante la ley fue lavado por una vez para siempre. Entonces, cuando miramos el capítulo 10, del 1 al 12, veamos, del 1 al 12, por favor, ¿están todos listos? Amén. Ok, dice así, escuche bien pues. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que es lo que yo vuelvo a repetir de Hebreos. Dice que estamos hablando de la ley sobre el creyente, pero cuando venimos a Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y su Salvador, fuimos criados en Cristo Jesús, nacimos de nuevo. Entonces está diciendo que nosotros fuimos completamente lavados de todos nuestros pecados, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. No sé si me explico. ¿Están conmigo? De una vez para siempre. Y eso es lo que nos va a explicar aquí Hebreos 10 del 1 al 12. ¿Están conmigo? ¿Me siguen, por favor? Vuelvo a repetir. Hebreos 10 del 1 al 12. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia del pecado. Aquí viene. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre, escuche bien, de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. ¿Qué quiero decir? Que solo cubría. Cada sacrificio en el Antiguo Testamento, ¿ok? Está explicando la ley, ¿ya me entienden? Entonces, solo cubría el pecado. Entonces, vuelvo a repetir el 4, por favor, para que lo entendamos un poco. No quitaba el pecado, cubría el pecado. Entonces, porque la sangre de toros y de los machos cabríos, o sea, los sacrificios que ellos llevaban por sus pecados, no puede quitar los pecados. Por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, esto es lo que a nosotros nos corresponde, lo que él dice, para nosotros los creyentes. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado, dice, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiación por el pecado. ¿Qué pasó? No quisiste, dice, y ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según ¿qué? La ley. Según la ley. Hasta ahí llegamos, ¿ok? Pero mire, pues entonces, gracias al Señor Jesucristo que Él cumplió la ley. Amén. Él fue el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Sigamos con el versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mire qué hermoso esto. Quita lo primero para establecer esto último. Amén. Dice, quita lo primero. Ok. Y establezcamos este último. Ok. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? Jesucristo. ¿El cuerpo de quién? ¿De machos cabríos? No, esos cubrían nada más, sino la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que quita el pecado del mundo por unas veces y por todas, hecha una vez, ¿para cuándo? Para siempre. Es por eso que tú recibes a Cristo solamente una vez. Amén. No estás matando otra vez, haciendo el mismo sacrificio nuevamente. Estamos hasta ahí bien, ¿verdad? Entonces aquí viene lo que nos conviene. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, o sea, concuerda con el 11, ¿verdad? Concuerda con el 11. Leamos el 11 y vamos a leer el 12 juntos. Mire, el 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué me quiere decir eso? Lo que me está diciendo es que durante la vida terrenal, en pocas palabras, cada uno de nosotros necesitamos a Cristo para limpiar nuestros pecados, porque ahí está la sangre de Cristo. Entonces, de la misma manera que el creyente ante la ley fue lavado por Cristo de sus pecados una vez para siempre. Eso es lo que nos está diciendo en este pasaje bíblico que vemos. Pero aquí hay algo muy importante. Durante toda su vida terrenal necesita llevar sus pecados diarios, cada creyente, ante el Padre y confesarlo. ¿Con qué propósito? A fin de poder gozar de ininterrumpida comunión con el Padre y con el Hijo. Interrumpida. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Aléjate del pecado. Hay algo muy importante, la comunión. La comunión es que nosotros, si perdemos comunión con Dios, ¿cómo vamos a entender la Biblia? Si nosotros no tenemos comunión con Dios, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de todos nuestros pecados si no tenemos comunión con Dios, si no estamos leyendo las Escrituras, si quieres verlo así? Entonces es de vital importancia leer las Escrituras, como ahorita. Acabamos de ver que a través de Cristo nosotros cumplimos la ley. Nosotros no podemos. Por eso, como dice Romanos 3:10, dice, no hay ninguno justo. El único justo es Cristo, que murió por ti. Fuiste el que recibiste como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, vuelvo a repetir pero durante toda esta vida terrenal, que estamos acá como peregrinos, nosotros necesitamos llevar nuestros pecados en confesión, confesarnos delante de la presencia de Dios. Me refiero a los creyentes. A los que no son creyentes, lo siento, no puedes hacerlo hasta que recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Si yo te pregunto cómo recibiste a Cristo, vas a ver que recibiste a Cristo primeramente que te diste cuenta que eras un pecador y que estabas en condenación. Pero el Espíritu Santo te enseñó la luz, y esa luz es la luz de Cristo, para que entrara a tu corazón, que es Cristo, y así tener vida eterna y cumplir, porque dice, estamos en Cristo, adentro de Él. Si Cristo lo cumplió, tú lo cumpliste. Si Cristo murió,
por los pecados de nosotros, tú moriste entonces juntamente con Él, espiritualmente. Eso es lo que está diciendo. Entonces si nosotros buscamos ahí en Primera de Juan, ahí en el capítulo 1, por favor, Primera de Juan, capítulo 1, vamos a ver la importancia que tiene la vida terrenal, que necesitamos arrepentirnos, necesitamos llevar esos pecados diarios ante la presencia de Dios Padre y del Hijo y confesarlos a fin de poder gozar. Este gozo viene desde el Espíritu Santo para que tengas alegría en el alma, interrumpidamente, comunión con el Padre y con su Hijo. Aquí nos dice comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Están conmigo ahí en Primera de Juan? Amén. Capítulo 1, amén. Versículo capítulo 1, versículo 1 al 10, Primera de Juan. ¿Estamos? Entonces, amén. Leamos. Me siguen con su vista, por favor. Mire lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En Juan 1.1 le dice quién es el verbo. Amén. Y aquí está hablando en Primera de Juan 1.1 le está diciendo el verbo de vida. ¿Ok? El versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Qué hermoso. La cual estaba, ¿con quién estaba? Con el Padre, y se nos manifestó. Jesucristo es Dios. Fíjese bien, ¿dónde estaba la vida eterna? El Padre. El Padre. ¿El Padre quién es? Dios. Y cuando está en la tierra, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Dios? Es el Dios hecho carne. A través de su Hijo. Dice, entonces, hay eternidad en el Dios que está en el cielo, el Padre. ¿Hay eternidad o no hay eternidad? Amén. Esa, dice, en lo que está diciendo ahí es que esa eternidad estaba allá. Entonces vino Él, que es eterno, vino a nosotros y entonces nos da vida eterna en Cristo Jesús. O sea que en pocas palabras, cuando recibís a Cristo, recibís al Dios verdadero. Entonces eso es lo que tenemos. Entonces recuerden que lo que estoy hablando es espiritual y uno lo creemos por fe. Entonces esa es mi alimentación. Es decir, si yo no leo la Biblia, ¿de dónde viene mi fe? ¿Tenemos fe a veces para los problemotas que nos vienen o no? ¿Tenemos que tener fe o no tenemos que tener fe? ¿Sí? ¿Y dónde está la fe? ¿En dónde? En lo que usted tiene en sus manos. Ahí está la fe. La fe viene por el oír, dice la Biblia. Y el oír la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cómo está hermoso? Y cuando yo oigo lo que tú estás viendo y tú lo que tienes, hermano, a veces no estamos conectados en comunión con Dios y perdemos el hilo de todo. Lo que tú estás leyendo y lo que yo acabo de leer en esas palabras ahorita, que nos faltan más versículos, estoy leyendo palabras eternas. Palabras que son eternas. Para mi espíritu es lo que me alimenta. Te alimenta a ti. Me alimenta a mí. ¿Cómo no voy a leer yo la Biblia? No tengo tiempo. Oye, ¿esto es eternidad? ¿Cómo no voy a tener tiempo para leer la Biblia? ¿Esto es eternidad? Es que ahorita no tengo tiempo. Sigue con las cosas de aquí. Sí, sigo con las cosas del mundo. Sí, claro, estoy en el mundo y tú estás en el mundo, sigue en el mundo. Pero tú estás prefiriendo las cosas del mundo y no las cosas eternas. Pero te va a llegar un momento en que te vas a quedar a cero. Porque estas cosas no permanecen. ¿Qué van a pasar? Dígame usted, yo he visto personas, y estoy seguro que tú las has visto, que se han matado trabajando todo el tiempo. Y hacen riquezas. Y cuando se mueren, ¿qué pasó?
Lo enterramos, le echamos el edificio, nos vamos al banco, le echamos todo el dinero y todo. Y aunque se los echaras, ¿qué? ¿Dónde se va a quedar? Y va a ir a la presencia de Dios. Pero si se los echan, mejor no se los eche, ¿ok? ¿Sabe por qué? Porque va a ir a la presencia de Dios y le va a decir, ahí están tus tesoros. A mí me pusiste en segundo lugar todo el tiempo. Y yo te suplicaba, a través de lo que tú tienes en tus manos, es que no lo abrí, es que no lo leí. Bueno, Dios no tiene tu libre albedrío. Eres tú quien tienes el libre albedrío de decidir si lo tomas, si lo lees o no lo lees, porque Dios te lo puso. Él no entra ahí. Ay, sí, tan pesado que se sentía, sí, lo pesado, ¿sabes por qué pesa leer la Biblia? Porque es muy rica en sí. Y Él tiene es tan rica que es para una eternidad. Y no la puedes llevar porque tienes pecado. Te pesa porque tienes pecado. Quítate los pecados. Hay muchos que tienen su mochilita, si quieres verlo así, físicamente. Tienen su mochila y van caminando los pecados. Y Jesucristo le está hablando, ya recibiste a Cristo, deja esa mochila llena de pecados. Déjala, ya no te sirve. No dice, lo que estáis cargados, ¿qué dice? ¿A dónde tienen que ir? ¿A dónde tienen que ir los que están cargados? ¿Cargados de qué? ¿De pecado? Venid a mí y ligera va a ser vuestra carga. ¿Por qué? Entonces dice, porque si vienes a mí, mi sangre te limpia de todo pecado. Y ahora, ¿cómo camino? Pues camino bien recto, camino con facilidad. Pero muchos están cargando su mochila, su backpack, llena de pecados. Cristianos, sí, y no tienen comunión con Dios. Hay que quitarse esa mochila, ¿me entienden qué es mochila, verdad? ¿Ok? Y empezar a sacar pecados para confesarlos con Dios, porque no hay comunión con Dios. ¡Qué aburrida es la Biblia! No, la Biblia no es aburrida. El aburrido eres tú, porque estás lleno de pecado, te pesa. Ay, cuando llegas a la Biblia, ay, ya me duermo. Y aunque no creas, hay alguien que te está diciendo, ya bueno, la salvación no te la puedo quitar, pero no te alimentes de eso. No te alimentes de eso. No leo mi Biblia. Y cuando vienen los problemas, nos parecemos como los inconversos. Cuando vienen los problemas, ¿qué hacen los cristianos que no tienen comunión con Dios? ¿Qué hacen los cristianos que no tienen comunión con Dios? A ver, ¿alguien me puede decir? Ninguno me dice, porque todos tienen comunión con Dios. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen cuando vienen los problemas? Parecemos los inconversos, ¿no? ¿Cuántos? Yo tengo un montón de lista de inconversos. Oren por mí. ¿Qué eso dice? Oren por mí. Cuando viene enfermedad, para uno que es cristiano y tiene comunión con Dios, él ora. Y claro, tampoco nos va a decir, pero usted dijo que no oráramos, entonces porque tú eres el converso. No, los cristianos llaman a cristianos, dice, porque él oró primero, está orando por su problema. Dice, hermano, no necesita hacer el problema, ora por mí. Ora por mí. ¿Acaso Pablo no pidió oración por él? Pablo, no, Pablo que hacía milagros, no oró. Y dijo, oren por mí. Qué hermoso cuando un hermano lo tiene uno en mente y ora por uno. Es lo mejor que puede suceder. Créame que cuando yo estaba en hospital, sabía que esta iglesia y otras iglesias estaban orando por mí. Cuando yo estaba en hospital.
Y eso me conformaba porque estaban intercediendo por mí. Qué alegría tener hermanos. ¿Por qué? Porque la situación era bastante difícil. Entonces nos quedamos en el 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Ya tenemos Padre, se manifestó. A mí se manifestó mi Dios. Yo lo tengo en mi corazón por fe. 3. Lo que hemos visto, dice, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué es lo que estamos hablando? Ese es nuestro tema. Caminar en santidad es caminar en comunión. ¿Y qué dice ahí? Que tengáis, ¿qué? Comunión. ¿Con quiénes? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién es nuestra comunión? Sin pecado. Sin pecado. ¿Y con quién? Sin pecado. Con su Hijo Jesucristo. Sin pecado. Para tener comunión con el Padre, para tener yo comunión con el Hijo, debo de haber confesado mis pecados, porque ya soy salvo y puedo confesarlo. ¿Estamos entendiendo? ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Ok. 4. Estas cosas os escribimos. ¿Con qué propósito, hermano? Para que tengáis, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces cada uno de nosotros tenemos ese gozo. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Nuestro gozo es en nuestro espíritu. Recuerde, nuestra alegría lo transmite a nuestra mente, llega a ¿dónde? A nuestros sentimientos en el alma. El espíritu va y llega. ¿Por qué? Porque somos 3, espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu el gozo llega y pega en nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento nos manda a nuestros sentimientos y nos sentimos alegres, pero el gozo ya está. Y nuestro gozo es cumplido. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Tengo comunión con Dios. ¿Por qué tengo comunión con Dios? Porque confieso pecado. Mire, aquí viene lo hermoso. 5. Ahora, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. ¿Qué van a anunciar? ¿Que Dios es qué? Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay oscuridad. ¿Dónde está Dios ahorita? Si tiene la vida eterna, ¿dónde está Dios? ¿En dónde? En ti. ¿Qué personas tienes ahí adentro? Padre, Hijo y Espíritu Santo. 6. Y aquí viene lo bueno. Les está escribiendo a creyentes para que podamos entender esa comunión. Fíjese que ya habló comunión 2 veces, ¿sí o no? ¿Están conmigo, hermanos? 2 veces. En el versículo 3 nos dijo comunión. Pero mire aquí en el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él. Ok, eso es lo que dicen todos. ¿O no es cierto? Yo tengo comunión con mi Padre. Oh, mi Padre Celestial. Oh, mi Diosito. Oh. Hey, para mí no es Diosito. Para mí es un Dios grande. Llámale tú Diosito, pero si tú tienes un Diosito, yo no lo tengo. Mi Dios es grande. Entonces dice el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, y aquí viene el problema, y andamos en tinieblas. ¡Hey, cristiano! ¡Estás dando mal testimonio! Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué no te das cuenta de que eres salvo? Y estás caminando en tinieblas, estás caminando en contaminación. Tú acabas de decir que tienes comunión con Dios. Él quiere decir que no hay ningún pecado en ti, porque ya lo confesaste. Cuando yo digo que tengo comunión con mi Padre es porque yo confesé mi pecado. Estoy hablando a cristianos, no a incrédulos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas,
que dice, entonces le dirás, mentiroso, mentimos, donde dice la palabra. Dice que mentimos. No le quiero dar más palabras más fuertes, ¿ok? Sabe que somos hipócritas. Hay muchos que dicen que son cristianos y no tienen comunión, son hipócritas. Amén. ¿Son salvos? Sí, son salvos, pero no tienen comunión con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Estamos peleando con aquellos que dicen que son cristianos y nunca han recibido a Cristo, y estamos peleando con los cristianos que no tienen comunión con Dios. Ándale. Otro grupo diferente. Y aquí nos está diciendo con amor que confesemos nuestro pecado. Dice, lavados, ya estamos. L-O-U-O, ya estamos. ¿O no dice eso? Mire qué tremendo. Sigamos en el 6, porque el 6 está interesante. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Pero por qué estamos mintiendo, hermano? Dice, y no practicamos la verdad. Es porque la verdad no está en nosotros. Se siente uno malo, ¿no? No te está diciendo que eres perfecto, hermano. Te está diciendo algo. ¿Sobre qué estamos exigiendo, hermano? Sobre esto. Dice que mentimos si estamos diciendo que tenemos comunión con Dios. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que nos está exigiendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo estos versículos en pocas palabras? ¿Qué nos pide este versículo? Si yo te pregunto, hermano en Cristo, ¿para qué? Necesitas limpiarte los pecados. ¿Para qué? Amén, gracias. Para tener comunión. No solo con el Padre, sino también con el Hijo. No solamente con el Padre y el Hijo, con cada uno de nosotros. Nos vamos a entender, vamos a saber de qué estamos hablando. Es triste decir que yo tengo comunión con Dios y ando en tinieblas. No estoy practicando. ¿Qué no estoy practicando? No estoy practicando la verdad. Estoy hablando a creyentes. El mundo anda en tinieblas. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que tienen que hacer los de la orquesta acá? Para esas alabanzas sean de olor fragante a Dios. Antes de tocar los instrumentos tienen que confesar. Y esa música va a ser agradable a Dios. ¿Qué tiene que hacer el coro? Limpiarse. Antes de cantar, antes de tocar, para que las alabanzas sean de olor grato a Dios. Alabarle. No sé si me explico. ¿Están conmigo? Fíjese lo que sigue en el versículo 7. En el versículo 7 dice algo muy importante también. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz. Escuche esto. Tenemos, ¿qué tenemos? Comunión. Comunión unos con otros, es lo que le acabo de decir. No solo con el Padre, con el Hijo, sino tenemos comunión unos con otros. Y aquí viene lo hermosísimo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué pasa? Nos limpia de algunos pecaditos. No, de todos. De todo pecado. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto. Yo admiro la Biblia. No pasa de moda. El libro más comprado y el libro menos leído. Ay, es que hoy no me siento con fuerzas, pastor. Pues si le pregunta a todos, yo si pregunto a todos, tampoco no tenían fuerzas para venir. A algunos se le atravesan problemas, ¿sí o no? Inesperados en día domingo. Hoy me llaman los hermanos, tienen a 2 hijos enfermos, casi 3,
hermano, vamos a llegar un poco tarde porque esto y esto están malitos. Ya tenemos problemas, ¿no? Fíjate. Estoy seguro que si le pregunta al resto, todos nos quedamos a cuidar, dicen todos, sí. Pero por amor a su palabra, bueno, tengo que ir, tiene que ir la mitad por un problema. ¿Cuántos problemas no se le atraviesan a ustedes en su hogar? Primero que hay discusión. No más decir que no he tenido discusión por venir a la iglesia. Yo le digo, mentira, tú mentiroso. Hay discusión. Pero en esa discusión, ¿quién está? Hay un personaje que es real. ¿Sabe quién es el personaje? Es el diablo. El diablo es un enemigo de Dios. Y no lo vemos. Así como no ves a Cristo, así como no ves al Espíritu Santo, tampoco no ves. Pero ahí es donde a quién creemos. Creemos ese que nos vino y nos tiró ese gran dardo en el pensamiento. No vayáis porque, pues pobrecito, hombre. Ay, si bien te lastimaste la mano y no puedes caminar. Porque te duele mucho. Pobrecito. ¿No fue lo que dijo Pedro al Señor Jesús? ¿Cómo te va a suceder a ti esto? Son las mismas palabras. ¿Con que vas a morir? Me voy a Génesis. Fue el que le dijo a Eva, ¿no moriréis? ¡Ja! Dijo la otra, pues ni modo, voy a ser un Dios con D minúscula. Bendito sea Dios, que Dios sabe por qué. ¿Verdad? Por eso la telepatía es diabólica. Nadie puede saber lo que tú estás pensando. Pero si dijéramos todo lo que estuvieran pensando, gracias que Dios me ha librado de muchos de ustedes, tal vez que están aquí o en el video o en otra parte, que saber qué cosas están diciendo mal de mí. ¿O no es cierto? Es un segundo. ¿Con qué peleamos más? Con nuestros pensamientos. Yo veo, Pedro batallaba con sus pensamientos. Pedro peleó con sus pensamientos. No es fácil someter un mal pensamiento y traerlo a la presencia de Cristo y someter el pensamiento y sacarlo de uno mismo. Máximo si nos gusta. Por eso, si decimos que no pecamos, ¿cómo que somos nosotros? Mentirosos. Entonces, ¿qué necesito? Para eso es el tema ahorita, que es la santidad, comunión con Dios. Y dice uno, santidad, pero yo no puedo ser santo. No, nadie puede ser santo, pues sí puedes limpiarte y caminar en santidad y comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé, pero yo voy a volver a confesar mi pecado otra vez y esa es nuestra vida terrenal. Nosotros que predicamos, los que enseñamos, y todos los que no enseñan también, se da cuenta por qué usted no puede echarle la culpa a alguien, decirle que eres pecador, miren, en esto estás fallando. ¿Qué le decía yo? Dejemos que la palabra caiga. Pero nosotros, yo no le puedo decir a usted, ¿quién soy yo? Yo no sé pues. Pero si le llevo la palabra, sí. ¿Por qué no llevamos la palabra? No puedo decirle. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ese es un problema grande. Si no confesamos nuestras faltas, si no confesamos lo que a Dios no quiere. Dios no quiere el pecado. Repito el 7, pero si andamos en luz como Él está en la luz. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, el 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos, fíjense que todavía, miren, ¿va que es clara la Biblia? Es clarísima. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y entonces aquí viene y limpiarnos de toda maldad. Límpiate. En otra parte de la Biblia dice Pablo, y por eso entonces, como ya me puedo limpiar, yo puedo seguir pecando de ninguna manera. Sino que está diciendo que en el momento en que yo confieso mi pecado, ese pecado me está llevando a una separación con Dios en mi comunión. Y si ese pecado me está llevando en comunión, yo debo de odiar ese pecado. Para mí, mi sentir es no más pecado. Eso es lo que está diciendo. Me separa porque me mete en problemas. Pero llega un momento en que nuestros pensamientos están tan mal ejercitados y en un mal hábito de que nosotros tenemos problemas porque estamos acostumbrados a ciertas cosas que no son dignas que las llevemos y mucho menos que las procesemos. Ese es el problema. Por eso es que nos gusta Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Es el perfecto para el pensamiento, el intelecto, dice claramente. Habla sobre el pensamiento claramente. Apúntenlo, cuando llegue a su casa, léalo, por favor. Entonces, qué hermoso el 9. El 9 sí lo debemos de tener memorizado. ¿Por qué sentido tengo que tener memorizado? Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué palabra? La que tú estás leyendo. No está en nosotros. Qué hermoso, hermanos. Si nosotros nos vamos un poquito, ya regresamos entonces, como ya leímos a Efesios, por favor. Naturalmente, pues es de muy vital importancia en Efesios. Quiero ver algo muy importante para ustedes también sobre la sangre de Cristo. ¿Están conmigo? Ok. Miren, aquí nos dice claramente al respecto de esto, que la sangre de Cristo siempre es la respuesta a todo lo que la ley pudiera decir sobre la culpabilidad al creyente. Pero este necesita limpieza constante de la contaminación del pecado. No sé si usted me entendió. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, ¿ok? Pero sí quiero que entendamos esto. Y hace una gran comparación, naturalmente. ¿Okay? Y yo quiero que entendamos esto. ¿Cómo es la sangre de Cristo? ¿Cómo es Cristo? Es la respuesta a todo lo que la ley pudiera decir sobre la culpabilidad del creyente. Les dije yo, y por esto necesita el creyente limpiarse constantemente de la contaminación precisamente de nuestro enemigo, que es el pecado. Mire Efesios 5, 25 al 27. Amen. Mire cómo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amen. ¿Cómo yo debo de amar a mi cónyuge? Amó a la iglesia. Entonces, el hombre, ¿cómo debe de tratar a la mujer el hombre? Con amor. Es la única forma. Pero él nos está dando el ejemplo, ¿ok? Ahora dice, ¿para qué? ¿Por qué con amor? ¿Para qué? Fíjese lo que dice.
maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ok? O sea, nosotros. ¿Ok? Él quiere una iglesia santa, pura, sin mancha. ¿Sabe por qué? Porque va a casarse con la iglesia. ¿Está conmigo? Él es el novio, si quiere verlo así, y lo pone así como lo pone la Biblia. Es decir, que Él quiere una iglesia santa y pura. En pocas palabras, es que cada vez que tienes comunión con Dios, es decir, que tú confiesas pecado y te están todos, y todos lo confesamos, esta iglesia se está presentando pura delante de Cristo. ¿Está conmigo? Ahora dice, el 26, para santificarla, habiéndolo purificado con, ahí oiga esto, el lavamiento ¿de qué? Del agua por qué. ¿Es necesario leer la Biblia? ¿Es necesario leer la Biblia? Ok. El 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Está hablando de ti, de mí y de todos los que han sido creyentes y son creyentes. Dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Amén. Caminemos en santidad, hermano. ¿Y cómo caminamos en santidad? ¿Cómo? ¿Confesando qué? Pecados. Amén. Confesando pecado. Llevar cuentas cortas. Qué tremendo. Está diciendo que lo que quiere es que cada uno de nosotros llevemos cuentas cortas. De lo contrario, estamos metidos en problemas. Ahí en Primera de Juan, y vamos al capítulo, en el 5 podemos ver de Primera de Juan 5, por favor. Y vamos a ver el versículo 6. Miren lo que dice, ¿está conmigo? Dice, este es un testimonio, y del Espíritu que está como guía en nosotros. Dice, este es ¿quién? Jesucristo, que vino mediante agua y ¿qué? Y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, ¿qué pasa? Es verdad. Y si el Espíritu es verdad, tu Biblia que tú tienes no tiene ni una sola mentira. Porque Él inspiró la Biblia en lo que tú tienes en tus manos. ¿Están conmigo, hermano? Amén. 5:6. Entremos entonces. Estamos en la situación de Pedro. Que Pedro le dijo, límpiame todo, y después no límpiame todo, límpiame las manos. Y es una cuestión de que va y viene de Pedro. Porque estaba confuso, como hoy muchos están confusos. Pero tipológicamente el orden en que debía acercarse a la presencia de Dios era, en primer lugar, el altar de bronce, buscando lo que era antes nada más una sombra de lo que tenía que hacer en el Nuevo Testamento. Lo que yo les voy a decir ahorita y con versículos bíblicos era una sombra de lo que tenía que venir de lo verdadero. No sé si me explico. Es decir, llevar a los animales a sacrificio era una sombra que solamente cubría los pecados. Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Están conmigo? Y esto prácticamente el orden en que debía acercarse a la presencia de Dios era, en primer lugar, lo hacía primeramente en el altar de bronce para el sacrificio. ¿Te recuerdas que rociaba sangre en las 4 esquinas? Y todo. ¿Y qué pasaba después? Luego a la fuente. ¿Para qué? Para lavarse el sacerdote la mano. Busquemos este orden. Ahora ya lo hacemos en Jesucristo. Fíjese bien, estoy comparando lo de ahorita y lo que estaba en el Antiguo Testamento. Miremos en el Antiguo Testamento ese orden de acercarse a Dios. Era en primer lugar el altar de bronce como sacrificio y la fuente para lavarse. Miremos los tres. Vamos a Éxodo. Pero vamos a buscar Éxodo capítulo 40, por favor, ¿ok? Éxodo capítulo 40.
Y vamos a ver del versículo 6, Éxodo 46, por favor. Amén. Y vamos a leer 6 y 7. ¿Están conmigo? Amén. Esto era en el Antiguo Testamento. Mire cómo lo hacía el sacerdote. El sacerdote. ¿Está conmigo? 46 dice, después pondrás el altar de holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. ¿Ok? Vuelvo a repetir. También el orden, esto lo tenemos, regresemos un poquito para ver al versículo 30, ¿ok? Al versículo 30, al capítulo 30, perdón. Capítulo 30. Y vamos a ver desde el versículo 17, ¿ok? Porque ahí viene esta fuente de bronce. Entonces, vuelvo a repetir, acabo de leer 40 de 6 a 7, el orden que uno debía de acercarse a la presencia de Dios era, en primer lugar, al altar de bronce para el sacrificio, luego a la fuente para lavarse. Ese era el orden. ¿Están conmigo? Amén. Ahora bien, entonces dice, leamos del 17 hasta el 21, dice así, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. De ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿Las manos y qué? ¿Está dando cuenta? Es del Antiguo Testamento, las manos y los pies. Ok. Los hijos de Aarón eran de los levitas, los que tenían el servicio de todo esto del tabernáculo, y sus hijos también. Y de ahí descendían los sacerdotes. No sé si me explico. ¿Está conmigo? 20. Dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, otra vez, se lavarán con agua para que no mueran. Escuche esto, bastante serio. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán. ¿Qué se van a lavar? Las manos y los pies, para que no ¿qué? Mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por sus generaciones. ¿Qué es más fácil para nosotros, hermanos? Mire todo lo que tenían que hacer. El sacerdote tenía que llegar, se manchaba de toda sangre, y entonces aquí estaba el sacrificio, y aquí estaba la fuente para entrar al lugar santo. Y aquí, ¿qué pasaba? Había agua para lavarse las manos y los pies. Cristo no tiene comunión con un santo en quien haya contaminación. Cristo no tiene ninguna comunión con ningún creyente que tenga contaminación. Cristo no tiene comunión con ningún cristiano verdadero que tiene contaminación. A veces hablamos de contaminación. El pecado es contaminación, porque es muerte. ¿Se recuerda usted en el Antiguo Testamento a los nazareos? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿Qué pasó? Les prohibían muchas cosas, entre ellas ir a un entierro, y mucho menos juntarse con una persona que había muerto. No podía, porque la muerte era inmundicia. No podía. Por eso es que representa la lepra también, la lepra. La lepra, el hombre que tenía lepra en el Antiguo Testamento, él iba pasando, y en los tiempos de Jesucristo, iba el leproso lleno de lepra, decía, inmundo, inmundo, inmundo. ¿Y qué hacía la gente? Se le acercaba y le daba un abrazo. Le abrían camino.
Inmundo. Tocar un cuerpo muerto, miren nosotros. ¿Y qué era lo que tenían que llevar? Holocausto para el sacrificio. Y miren nosotros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Antes era la sangre de los machos cabríos. Imagínense la gran cola. Si usted va a la cola para hacer un pago de los taxes, para ir a una corona tremenda, y usted ya todo desesperado. Imagínense ahí, eran miles de miles esperando su turno. Y de ahí ya antes de llegar para hacer cuántos pecados te echaste, porque empujándose unos a otros posiblemente y insultándose uno al otro, que yo entré primero, porque siempre hay personas agresivas. Amén. Otros pecados. No tenemos que estar agradecidos con Dios por su gracia. Amén. Bendito Dios que estamos en la gracia y todavía estamos gracia sobre gracia y no queremos hacerla. Hay hermanas que ese encuentro con Cristo, encuentro con Dios, tanto los que no son salvos como los que son salvos, va a estar dura la cosa cuando venga el juez. Amén. Ninguno de nosotros nos vamos a escapar. Nadie nos vamos a escapar. Cristo no tiene comunión con un santo que tenga contaminación. Pero la buena noticia es que Él puede limpiarlo. Él puede limpiar a ese santo con la sangre de Cristo. Amén. Ni nos cuesta. Mire, en pocas palabras, la distinción es importante. ¿Por qué? Porque Jesús estaba tratando de enseñarles a sus discípulos la importancia de un andar santo. Y eso es lo que te está diciendo a ti, me está diciendo a mí claramente, la necesidad de caminar en santidad. Hoy no tienes excusas porque está explicado en las Escrituras. No tenemos ninguna excusa, hermano. No la tenemos. ¿Por qué? Te acabo de explicar, hermanos. Así que nosotros no tenemos excusas. Debemos ser sinceros con Dios. Pero no queremos hacerlo. Aquí hay algo muy importante en esta disensión, porque Jesús estaba tratando y sigue tratando hasta estos días, hermanos, que debemos de caminar en santidad. Él quiere que cada uno de nosotros caminemos en santidad, caminar en comunión con Dios. Pero no queremos. No queremos. ¿Por qué? Por la misma contaminación del pecado. Hay que quitar ese pecado. Cuando el pecador confía por fe en el Salvador, es bañado completamente. ¿No fue la palabra low que les dije? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos en nipto o estamos en low? Low. ¿Y después qué? Nipto. Nipto. Gracias por eso. Bendito sea Dios. Cuando el pecador, les decía yo, confiesa por fe en el Salvador, es bañado completamente y sus pecados son limpiados y son perdonados. Mire ahí en Primera de Corintios, pero quiero que miren en Primera de Corintios en el capítulo 6 y vamos a ver el versículo 9. Amén. ¿Okay? Yo les dije a ustedes que cuando el pecador confía por fe en el Salvador, es bañado completamente. Sus pecados son limpiados y perdonados. Y esto me da una gran esperanza a mí. Mire, por favor, entonces, en Primera de Corintios le dije capítulo 6, ¿ok? Vamos a ver el 9. Amén. ¿Están conmigo? Amén. 6:9. La palabra del Señor dice, vamos a leer hasta el 11, hermanos. ¿Ok? Amén. ¿No sabéis que los injustos
no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son estos injustos? Son los inconversos, son los que no tienen a Cristo. Hace la pregunta. Está diciendo si lo sabes o no lo sabes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y le dice, aquí viene, quienes no van a heredar el reino de Dios. Fíjese en esta lista, ¿ok? Grábese. Dice, no erréis, ¿ok? No cometáis el error. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Tenga cuidado con sus diezmos y ofrendas, ¿ok? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En un creyente no debe de estar esto. Ya debió de haberse limpiado de esos pecados. Amén. Algunos le llaman ladrones a otros, pero hay muchos ladrones adentro. Porque no obedecen la palabra de ¿quién? De Dios. No lo digo yo. No se enoje conmigo en el amor de Cristo. Pero aquí le está diciendo específicamente una lista de quienes no herederan el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? No herederan eternidad. No nos confundamos. No, hombre. De lo que trabajo, pastor, ¿cuánto yo debo dar? Yo no sé. Ve la Biblia, ¿qué te dice? ¿Qué te dice la Biblia? El 10%. Sí, pastor, pero yo le voy a dar solo una parte. Para mí está bien. A mí no me estás quitando nada. Para mí está bien. Pero Dios dice que le estás robando. ¿O no es eso? En el Antiguo Testamento empieza desde la tierra. ¿Por qué no funciona la tierra? ¿Por qué los que siembran ya no les da el fruto de las uvas grandes y todo? Porque Dios les mandó a que le dieran el 10% a Él y les mandó a que dejaran descansar en el 7º año esa tierra. ¿Descansa la tierra? Yo no creo en Dios. ¿Ok? Pero fíjese, pastor, que la milpa, mire cómo se me quedó seca. ¿Por qué? Pues no hubo lluvia hoy. Yo les pregunto a ustedes, Estados Unidos podrá ser, Rusia, China, todos podrán hacer lo que quieran. ¿Quién manda la lluvia? Dios. Y no te cobra el agua. ¿Para qué te cobra? Para tu siembra. Yo admiro cómo Dios limpia la tierra. Está todo sucio en las calles, está todo sucio, ¿verdad? Y caen los torrentes de agua, truena aquello que hasta el piso tiembla y hasta uno se estremece, ¿sí o no? Un trueno, yo no sé, yo quiero ser valiente, honestamente quiero ser valiente. Cuando el más cerca me ha caído a una cerca. A una cerca es donde un rayo me ha caído más cerca. Pero qué latigazo, pues, yo me quiero ser el valiente. Mejor me entro, pero de ahí adentro también te caes si Dios quiere. Y al rato de eso, unos vientos fuertes, hermano. Lo estoy hablando de tornados todavía, ¿ok? Porque ¿quién está en los tornados, hermano? Según la Biblia, ¿quién está en los tornados? Dios. Ok, leer la Biblia, ¿quién está en los tornados? En cada tornado, ¿quién está? Dios. Y al ratito el ayuno viene aquello, pero cae. Todo se pone oscuro. Y a los 10, 15, 20 minutos, ¿cómo lo mira usted? ¡Wow! Como nube, se siente uno como nuevo, ¿no? Yo no sé si está salido, pero yo sí lo he hecho. Voy a estar al porche, al frente, y digo, ¡wow! Nubes blancas, cielo azul. Y chico,
Y cuando miro, cayeron las hojas de los árboles. Como que alguien la fue. ¿Y qué hace usted? Pues tiene que recogerlas. De lo contrario va a venir otro viento y las va a poner cierto. Y limpia todo eso. A veces yo miro, vengo acá y miro en el parqueo y digo, ¿quién limpiaría el parqueo? No ha venido nadie. Es el viento que arrecoge cuando miro, allá está. Y si no la recogemos, el próximo que viene y de regreso nos lo tira para este lado. ¿Cómo es Dios? ¿Se da cuenta cómo es Dios? ¿Y nosotros qué, hermanos? Menospreciamos, no entendemos que todo viene de Dios. Si no hay lluvia y si no hay sol, Dios nos lo da gratuito, hermano. Gratuito. Entonces, todos estos no van a heredar el reino de Dios. ¿Qué lista? ¿Se las voy a leer otra vez o qué? Para calentar motores, ¿ok? Fíjese bien, espero en Dios que usted no esté en esta lista, ¿ok? Espero en Dios, si no usted se está engañando usted mismo. Y yo no quiero que usted se engañe, aunque le duela, tenga mucho cuidado. Ay, hermano, pero es que la lluvia, ok, estás necio, ¿verdad? Estás muy necio, ¿verdad? No me entiendes, ¿verdad? Entonces, ahí es que fíjate que el año pasado, porque este año te voy a mandar el doble, ¿ok? ¿Y qué pasa? Hay inundación. ¿Y qué pasó? De todos modos se arruinó la milpa. Si todos tuvieran los pueblos, desde los presidentes, tuvieran conocimiento de Dios, así como en el Antiguo Testamento, yo les digo, Dios les manda la lluvia, la palabra es esta, a su tiempo. ¿No dice la Biblia eso? Que a su tiempo les manda y la medida que ellos necesitan, Dios la mide. Pero ahorita que lo que... la madre naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza? ¿Cuál madre naturaleza? Es Dios. Es Dios que mueve la naturaleza. Ay, mejor me voy a ir a vivir a esa montaña, porque esa montaña, ahí sí estoy seguro, porque abajo está duro, duele. ¿Acaso no en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, y en toda Centroamérica y en México, incluyendo, no se han debido derrumbes con todo y casas? ¿Dónde estaba tu seguridad? Hay algo maravilloso ahí en China, hermano. Estaba viendo una persona jovencita, tal vez tendrá, no llega ni a los 20 años, creo yo, tal vez pasa un poquito. Hermano, está la montaña, así, mire, así como está mi mano, así está la montaña, pero está arriba, y abajo se miran los carros chiquitos y todo, y están dos, es como un cañón. ¿Y sabe cuánto tiene para caminar para allá? Honestamente, a veces es la mitad de este ladrillo, lo que te mira, y así va a ver, y normalmente. Y cuando llegan a la punta de ese cañón, está plano allá y hay aldeas. Y llega una señora de alguna aldea que ya tiene, tal vez como igual que aquí, que por meses vienen a limpiar la iglesia. Una señora, pero hermano, está ahí el sacrificio, y ya está barriendo donde se para, quitando las hojas, quitando para que nadie se resbale. Este es el pasito. Y a veces cuando encuentran caminitos tal vez de un ladrillo, y a veces de 2 ladrillos, y a veces no. Pero le digo, de aquí para acá pega, se va. ¿Cómo lo hace? Yo me quedo con la boca. Si yo viendo eso, hermano, a mí me da vértigo, viéndole en la computadora, digo, Padre Santo, ¿a qué hora se va a ir esta? Es en China, el sol en China lo he visto yo. Algo tremendo, hermanos. Leamos la lista porque ustedes están emocionados de oírla nuevamente, ¿verdad? Todos dependemos de Dios. La Biblia dice claramente que le demos, escúchenme, le demos a Dios lo que es de Dios, ¿no? Le demos los taxes al gobierno, lo que es de los taxes de ellos, ¿sí o no?
Ustedes los taxis sí lo dan, ¿verdad? Pero lo que es de Dios no lo dan. Más vale mejor que no le des al gobierno y le des a Dios. ¿Qué es la vida eterna? No sé. Pero en Dios que no esté ninguno. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios. ¿Sabe quién es lo que fornican? ¿Ah? Sexualmente está hablando de personas solteras. Estos no son casados, son solteros. ¿Okay? Ni los idólatras, aquellos que ponen a Dios antes. No solamente el ídolo que miras ahí, no, son aquellos que ponen a su ídolo antes. Dinero, tiempo o lo que sea. Los idólatras, ni los adúlteros, bueno, ahí cantamos por otra cosa, ya son casados. Ni los afeminados. ¿Saben quiénes son los afeminados, verdad? Hay muchos hoy en día. Y los alaban, tienen, son unos héroes hoy en día. Pero la Biblia no los alaba. Dice que no entran estos en el reino de Dios, les guste o no les guste. Ni los que se echan con varones. Vemos, ¿verdad? ¿Escuchó eso? Ni los que se echan con varones. Ok, no lo quiero desalentar, ok. Ni los que se echan con varones. Se lo dice en el Antiguo Testamento, se lo dice aquí en Corintios y se lo dice en Romanos. Amén. Y también en Romanos agrega a las mujeres. Dice también los que se echan mujeres con mujeres. Desde lo dice el libro de Romanos. Amén. Qué tremendo. Eso es lo que no nos gusta. Por eso no quiere que abramos la Biblia nosotros. Ok. Hermanos, que yo no lo voy a hacer porque la Biblia dice, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú tienes el libre albedrío. Yo no lo hago. Yo no lo hago. Entonces, los que se echan con varones. Fíjense, entonces, dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Sabe quiénes son los afeminados, verdad? Aquellos que le gustan esos travestis. Hoy me siento hombre y tal vez ya mañana no. Soy mujer y me siento hombre. Soy hombre y me siento mujer. Es como te sientes. Y ahora por decirte los púlpitos estos nos van a meter presos. Pero ¿en qué cabeza cabe? Que este dice que es hombre y dice que es mujer. Pero si lo revisas tiene todos sus órganos que son de hombre. Entonces, yo le preguntaría, ¿tú te sientes mujer? Sí, ¿tienes menstruación? Solo las mujeres lo tienen, ¿verdad? No, porque soy una excepción. Qué bonito, ¿verdad? Pero soy mujer, pero ahora me siento hombre. ¿Tiene lo que el hombre tiene? Dices que eres hombre y puedes quedar embarazada. Yo no sé en qué cabeza, hermano. Ahí esta ideología de género nació con la cuestión de la liberación femenil. Con eso nació. ¿Usted cree que Dios va a bendecir con esas mujeres que se ponen de presidentas en todos los países? Dios va a venir a juzgar todo eso. Porque le están quitando, en pocas palabras, la responsabilidad del hombre. Amén. Bueno, los afeminados y los que se echan con varones. 10, ni los ladrones. Ten mucho cuidado con esto, por favor, ¿ok? Nosotros ya no robábamos. Ni los ladrones, ni los ávaros, aquellos, el dinero, el ansia de que tengo que hacer dinero. Eso te va a matar. Hay mucha gente que se está suicidando por eso. Ni los borrachos. Antes eras borracho, ahora ya no lo sos. Ni los maldicientes. Yo no puedo estar maldiciendo a la gente. Ni los estafadores. Hay que tener cuidado, porque yo he encontrado mucho adentro de las iglesias vendedores que estafan a la gente. Lo han hecho en mis iglesias, vendedores. Y dicen que son cristianos, han estafado a la gente. Y después las andan llevando a juicio. Porque el vendedor es astuto, con engaño, dejará todo eso. No sé si me explico. ¿Está conmigo? Dice
heredarán el reino de Dios, ni estos no heredarán el reino de Dios. Y si esto eras algunos, ok, eso éramos nosotros antes, dice sí o no, ¿antes de qué? De recibir a Cristo. ¿Me está entendiendo? Si esto eras algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Estamos estudiando esta palabra, ¿no? Gracias a Dios que Pedro lo hizo. Y estos eras algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Y habéis sido santificados. Y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Tremendo. El Espíritu de nuestro Dios. Tenemos mucho que hablar de esto. Realmente quisiera dejarlo para la tarde porque tengo 3 pasajes más al respecto de esto. 3 pasajes. Es difícil. Mientras estemos en este mundo, es fácil que nos ensuciemos, pero tenemos que lavarnos. No sé si me explico. Tenemos que lavarnos. Bueno, espero seguimos con Tito esta tarde para poder entender de que tenemos que llevar cuentas con Dios. No se descuide, hermano Cristo. Arregle las cosas con Dios. Si las cosas no nos suceden es porque realmente no estamos confiando en Dios. Tenemos que confiar en Dios. La fe no es decir tengo fe, es hacer con hechos. Fe, actuar con hechos. Si Dios quiere que bendiga tu hogar, sí. Y recuerda, si tú te alejas de Dios es lo peor que puedes hacer, alejarte de Dios. Así que si eres salvo, camina en santidad, en comunión con Dios. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor dirección, por favor. Todos orando con los ojos cerrados. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias, Señor, en tu nombre por este mensaje. Sobre todo, Padre bendito, que usted nos bendiga, Señor, y caminar en santidad, cuentas cortas, limpiándonos, Señor. Gracias por esta mañana, por lo que han venido, Señor. Pero yo le pido por esta tarde para que podamos terminar este tema de la santidad, Señor, de la comunión con Dios. Yo le pido si hay alguna persona que no es salva, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que murió en la cruz, pero al tercer día Él resucitó, conquistando la muerte, para que todo aquel que en Él cree le acepte en su vida y pueda volver a Dios y vivir la eternidad con nuestro Creador y Salvador Jesucristo. Si hay alguno que en esta mañana no ha tenido esa experiencia con Cristo, puede levantar su mano y diga que, pastor, que alguien me explique este plan de salvación. ¿Habrá alguien esta mañana? Y si tú no estás seguro, levanta tu mano. Tienes que estar seguro de esa salvación. ¿Habrá alguien esta mañana? Si no hay nadie, te pido a ti, en el nombre de Cristo Jesús, tú que eres cristiano, tú que has recibido a Cristo, recuerda lo que dice Juan 3:16. Juan 3:16 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad también, como lo dice, dice Juan 1 Juan 1:9. Si confesamos cada uno de nosotros nuestros pecados y nos limpiamos de toda maldad, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerda algo muy importante, que Dios ama, Dios te ama y te ha dado ese amor. Yo sé que es difícil caminar
una vida de santidad. Pero sí es fácil confesar diariamente y a cada instante nuestros pecados. Que nos formemos ese hábito de confesar nuestras faltas delante de tu presencia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado? Tenemos ese gran privilegio. Si tenemos esta herramienta, ¿por qué no usarla? Hoy, pídele perdón, confiesando tu pecado. Dile, Señor, he pecado solamente contra ti. Restablece nuevamente la comunión con Dios. Quita esta contaminación mala. No importa lo que hayas hecho, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Está esperando que confieses tu pecado y que te limpies con la preciosa sangre de Cristo Jesús, la cual hemos explicado. Tú tienes un ministerio, y el ministerio es que tienes que llevar la palabra de Dios y tu testimonio a aquellos que no son salvos. Mantente en santidad para que ellos vean que Cristo vive en ti. Gracias, Padre Santo, por esta mañana. Gracias porque nos has permitido, Señor, explicar que posiblemente terminamos hoy en la tarde lo que es caminar en comunión con usted en santidad. Gracias, Señor, porque este gran ejemplo de Pedro nos sirve muchísimo en nuestras vidas. Momentos de prueba, momentos difíciles, Señor. Cada vez que abrimos la puerta, Señor, encontramos momentos para ensuciarnos, Señor, para cometer pecado. Pero gracias por haber dejado la sangre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, y todo esto se lo pido, que nos lleve con bien y que regresemos a las 5 de la tarde, Señor, para seguir el estudio en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, a quien damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Hermanos, gracias le damos a nuestro Dios en esta mañana por su palabra que nos ha traído en este día. Ahora vamos a ponernos de pie, vamos a tomar un último himno y ya estaremos orando para ir a casa y nos esperamos aquí a las 5 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe esta tarde. Es el 319, Dulce Comunión. Grande
eterno, gracias, Señor, le damos una vez más por esta mañana que usted nos ha traído, Señor, de su palabra nuevamente, Padre, que la llevemos en nuestro corazón, Señor, que la pongamos en práctica, Señor, que llevemos cuentas cortas con usted, Señor, que cada pecado, Señor, que cometamos, en el cual caigamos, Señor, lo confesemos delante de usted y así andemos en limpieza, Señor, en santidad, para que nuestra comunión, Señor, aquí en cada reunión, Señor, sea agradable delante de usted. Llévenos con bien a casa, guárdenos, Señor, y también le pedimos que nos traiga de regreso con bien para el servicio de la tarde, para continuar, Señor, en ese mensaje que usted ha preparado, Señor, en el corazón de nuestro pastor, Padre, y le damos gracias por todo lo que usted nos ha dado, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.